Un negocio tan lindo, tan lindo. Ahí de entrada, fiscalías, policía. En el caso de Mariquita, DAS, CTI. Aquí todo el mundo comía, doctor. Todo el mundo comía, todo el mundo comía. Con los fiscales, con los señores fiscales hablo de Fresno, sí, llegué a un acuerdo. 1 millón en efectivo para el hombre. Fuera de eso le regalaba 2 canecas de 55 galones semanales. A la policía le daba lo mismo. Eran más descarados esta gente, hombre, que ellos mismos iban por el combustible en sus carros. ¿Sí? Lo mismo los señores de Mariquita, lo mismo. Aquí todo el mundo participaba. Hoy hablaremos de ese negocio lindo, lindo, como lo escribe Pedro Pum Pum, en el cual los paramilitares habrían financiado con gran parte de los hidrocarburos de Ecopetrol, la principal empresa del Estado colombiano, y todo, por supuesto, en el marco de la llegada del presidente Álvaro Uribe al poder en el 2002. Ese negocio lindo, lindo que se hizo en el Magdalena Medio y que hoy tiene a varias personas pues sin su libertad, pagando una pena que no cometieron y que por supuesto son víctimas de un falso positivo judicial. Lo primero que hay que decir es hacer un balance, un contexto de lo que se ha dicho de los diferentes personajes sobre este hecho que, pues como tú lo has dicho, es un gran desfalco a la nación, que así lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, y que por supuesto hemos podido constatar por el nivel de margen que ha dejado pues este robo de hidrocarburos a la principal empresa de Colombia, a Ecopetrol. Sí, de acuerdo. Petro no es la primera vez que lo dice, sino que el pasado 9 de mayo de 2023, Salvatore Mancuso, ex paramilitar, habló en la audiencia de aporte único a la verdad en la JEP y en efecto aseguró que se había hecho un robo a Ecopetrol por parte de los paramilitares. Veamos. Del pago que hacía Ecopetrol a las autodefensas a través del hurto, del robo de combustible. Ese hurto de combustible se hacía en esa zona acompañado de el DAS, y esa participación del DAS era porcentual. A Mauri, que era el comandante, en ese momento le entregaba una participación de los recursos que se entregaban que le entregaban a la autodefensa producto de esta venta al DAS. Eso fue más o menos en febrero del año 2002. Bueno, y bien como lo dijo mi compañera Laura, no solo ha sido el presidente Gustavo Petro, no solo ha sido el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, sino también otros ex jefes paramilitares se han referido a este robo de hidrocarburos en diferentes partes de Colombia durante la década del 2000. Así como es Pablo Hernán Sierra, jefe del bloque Cacique Pipintá, o más conocido como Alberto Guerrero. Veamos lo dicho por Pablo Hernán Sierra. Las finanzas del Pipintá fueron la extracción de combustible de Ecopetrol. ¿Por qué? Resulta que yo fui el fundador del cartel de la gasolina, llamémoslo así, en el bloque Metro. Entonces, un comandante que fue el que inició en Caldas, ese comandante va donde J y le dice que ese grupo pues apenas está iniciando, que necesita finanzas, que allá pasa el tubo de Ecopetrol, que cómo hace, que necesita una persona para que le ayude. Entonces me llegan a mí y me envían con ese comandante, y llego yo a Caldas y ubico pues el tubo, ubico todo y monté unas válvulas. En su momento Ecopetrol casi que daba más platazo que traquetear. Yo tuve 3 bombas de combustible y entonces yo sacaba, digamos, en una noche 40-50 mil galones. Bueno, estas declaraciones no han pasado pues de agache en la opinión pública, sino que de hecho el pasado mes de mayo de 2024 de este año, la JEP le pidió a Ecopetrol que tenía que entregar la información relacionada a vínculos entre paramilitares, funcionarios, agentes estatales con Ecopetrol entre los años 1988 y 2006, en donde habría ocurrido este desfalco del que estamos hablando. Veamos lo que dijo en ese entonces la JEP en unos trinos que les tenemos acá. La JEP ordenó a Ecopetrol entregar antes del 25 de mayo la información existente sobre las relaciones que presentaron entre exfuncionarios de la refinería ubicada en Barrancabermeja, Santander, y la fuerza pública entre 1988 y 2006.
La orden de la Sala de Reconocimiento de la JEP también solicitó a Ecopetrol información sobre 40 personas que, según expedientes de Justicia y Paz e informes de víctimas, tuvieron vínculos con Ecopetrol y nexos con grupos paramilitares en el Magdalena Medio durante el conflicto armado. La orden de la Sala de Reconocimiento de Verdad se da en el marco del caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública o agentes del Estado en asociación con paramilitares o terceros civiles como parte del subcaso Magdalena Medio. En ese momento, el presidente Gustavo Petro también se pronunció pidiendo que se esclareciera esta presunta vinculación entre el paramilitarismo y Ecopetrol. La relación de Ecopetrol, la principal empresa estatal con el paramilitarismo que asesinó a sus trabajadores y al pueblo del Magdalena Medio, debe descubrirse por completo. Las estructuras que apoyaron la gota negra, como se le llamó, deben quedar en evidencia. Le solicito a la Junta Directiva de Ecopetrol y a su presidencia colaborar integralmente con la JEP. Bueno, hasta el momento lo que nos han dicho estas personas que han sido víctimas de este montaje judicial por parte del Estado colombiano y por supuesto los paramilitares, trabajadores de Ecopetrol que pues según la ley habrían robado estos hidrocarburos, pero en realidad fueron los mismos paramilitares, pues ellos están ya en conversaciones con la JEP, han tenido algunos acercamientos, algunas audiencias ya como sindicato del AUSO y se espera que en los próximos meses pues se empiecen a tener las primeras audiencias de aporte único a la verdad de estas personas y por supuesto una condena de parte de la JEP o más que una condena, un pronunciamiento sobre qué pasará en estos casos donde agentes estatales se prestaron para el mayor robo de hidrocarburos para Ecopetrol y por supuesto financiar el proyecto paramilitar. Un proyecto paramilitar que, como bien nos lo ha dicho diferentes actores, se centraba también en un proyecto político y ese proyecto político, como bien se los dije al principio del programa, era la elección de 2002 que terminó con la presidencia o la elección del presidente Álvaro Uribe Vélez. Algo que nos reafirma el señor Pablo Hernán Sierra en una entrevista que tuvimos hace unos meses y que por supuesto también ratifica el señor Pedro Pompom y el señor Gabriel Ospino, quienes son directamente personalidades que estuvieron en este robo de hidrocarburos y que se dieron cuenta de primera mano de lo que está sucediendo con las arcas del Estado. Veamos lo dicho por Pedro Hernán Sierra. Uribe se creó, inventó la ley de justicia y paz para que contáramos la verdad, pero cuando fuimos a contar la verdad, él se le olvidó que estaba sumergido dentro de esa verdad. La judicialización del expresidente Uribe es la paz total de Colombia. Si Uribe no se judicializa, aquí no va a haber paz. Uribe fue un referente político para las autodefensas. Decir que Uribe no fue el referente político de las autodefensas en Colombia es decir mentiras. Entonces, ¿cuál verdad hay que...? Aquí hay que decirle la verdad. Esto fue en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. Esta vez nos trasladamos hasta la cárcel La Picaleña en la ciudad de Ibagué para hablar con Pedro Pablo Hernández alias Pedro Pompum, quien nos habla de cómo era ese robo de hidrocarburos, quiénes eran los agentes estatales y por supuesto los funcionarios de Ecopetrol que estuvieron inmersos en este desfalco a la mayor empresa de Colombia y por supuesto también tenemos el testimonio de Gabriel Ospino, un ex trabajador de Ecopetrol que como les digo fue víctima de este montaje judicial y que en este momento tiene una condena y que está bajo la condición de libertad condicional y en el cual pues relata cómo han sido estos años de lucha para esclarecer su nombre, para desmancharlo y por supuesto esa llegada que se vislumbra hacia la Jurisdicción Especial de Paz, la JEP. Entonces, muy atentos a esta entrevista, a sus comentarios y demás desde la cárcel Picaleña con Pedro Pablo Hernández alias Pedro Pompún y con el señor Gabriel Ospino. Y llegué a Mariquita, Tolima en el año 98 y me establecí directamente como operador en la planta Mariquita. A partir de esa época empecé a trabajar allá. No había paramilitarismo en esa zona todavía, hasta que el día 7 de agosto del año 2002, cuando entró el innombrable Álvaro Uribe Vélez al poder, se llenó la zona de paramilitarismo. ¿Sí? En el norte del Tolima, lo que era Mariquita, Fresno, Herbeo, Guayabal, en todas esas partes el paramilitarismo se incrementó y la principal financiación de ellos fue el hurto de combustibles. Fueron cientos de miles de millones de barriles que ellos se robaron con complacencia de la administración de Ecopetrol. Lo sé y lo digo con conocimiento de causa porque tengo las pruebas, porque estuve secuestrado y porque ellos mismos me lo dijeron.
Ahora lo ratifica el señor Mancuso, pero se queda corto. A raíz de la poca colaboración que hacían las comunidades campesinas, el comercio y en sí todo lo que era la cuestión del municipio, no había bastante recaudo para nosotros meter más gente, ¿sí? Contra guerrillas para la parte de arriba, donde teníamos un corredor de la guerrilla. Y entonces se vio la necesidad y ya fue cuando ingresó Evelio Jesús Aguirre Hoyos. Él fue el comandante que abrió las primeras válvulas en el municipio de Fresno. La primera válvula que nosotros abrimos fue en el Alto del Águila. Fue un terreno que fue muy duro para traficar, pues para mover las turbos, porque se hundían mucho. Las turbos nosotros siempre las cubicábamos y les mandábamos a hacer un tanque de 3.000 galones. Eso cubicamos para que ellas pudieran moverse tranquilamente y tener la fuerza y moverse ligeramente. Esa válvula se cayó ahí. Ya después de eso tuvimos unas válvulas que fue la que donde más trabajamos, porque nos tapaban en un punto y la abríamos en otro. 3, 4 metros volvíamos y abríamos. Eso en el sector La Batea, en el municipio de Fresno. Eso es una carretera que va hacia las veredas del Guayabo. Allá fue la parte donde más nosotros sacamos gasolina. Nosotros tuvimos días ahí, el día que menos se sacaba 6.000 galones, tuvimos días de 18.000 galones diarios. Teníamos días de 15, de 12. Eso era según el tiempo que las estaciones estuvieran bombeando. Como esto lo estábamos haciendo a ciegas sin la colaboración, entonces se vio la necesidad de los jefes de Ecopetrol, no funcionarios, sino el jefe de Ecopetrol. A ese fue el que se tocó. Nosotros, Evelio tocó a Humberto Zanabria, que fue el jefe que comenzó a colaborar con nosotros. Entonces nos indicó fácil cómo era. Vea, hombre, cuando esté el mechón prendido, esa es la hora. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Sencillamente pusimos 2 muchachos en la zona de Alegrías, 150 metros antes de la estación de Ecopetrol, a mano izquierda, subiendo una casa de balcón. Ahí le pusimos nosotros unos guardias. Entonces, señor, prendieron. Listo, alisten que vamos a sacar. Entonces, como eso era rápido, usted para llenar una turbo de más o menos de los 3.000 galones con una manguera de presión de 1 pulgada, usted se demora 20, no, es que no alcanza usted a echar los 25 minutos, eso es rápido. Fuera de eso teníamos canecas de 100 canecas. Entonces el hombre comenzó a colaborarnos con nosotros, él hacía reuniones con él, yo mismo iba y lo llamaba a la casa, él vivía en un balcón, Evelio Jesús Aguirre Hoyos vivía en los bajos. Entonces, hey, llámeme a Julano de tal que lo necesito para una reunión. Él fue el que comenzó a colaborarnos al principio, colaborarnos. Él fue el que vendió el marcador, Humberto Zanabria. Él fue el que nos comenzó a vender el marcador en unas canequitas de pinturas. Él nos lo vendió. Con él nosotros hicimos, porque eso se calentó, eso ya nosotros nos descarábamos mucho ya para sacar gasolina. Nosotros cualquier cantidad de gasolina sacamos en el municipio de Fresno. Entonces, ¿qué pasó allá? Siempre que se está hurtando la gasolina, los marcadores de las presiones en las estaciones se disparan. Entonces, allá resultó que había un señor que se llama Rogelio, yo le digo Rogelio. Ese era un señor que trabajaba en la estación de Fresno. Él fue uno de los que comenzó con otro muchacho que no recuerdo el nombre de ese funcionario de Ecopetrol, que comenzó a denunciar la vaina de las presiones, de las bajas de las presiones. Entonces, el jefe es el que le dice a Tajada. Tajada me dice a mí, vaya por ese hijo de tanta. Yo fui por él a la casa, que el mismo Rogelio, ya es su inversión libre, y yo hasta le pedí perdón al señor Rogelio. Él sabe que yo fui hasta la casa y le dije, hermano, ¿qué fue lo que hizo? Usted se calentó, huevo. Camine que lo necesita el patrón. Lo llevé, yo fui en la moto, lo monté y fuimos hasta allá, hasta donde él. Hasta donde estaba Evelio, Tajada.
en un negocio que él tenía que llamaba La Oficina, ahí en toda la esquina del parque. Tajadas, sencillamente le dijo, hermano, le doy 48 horas para que se vaya. Así fue. A él le dieron destierro por esa información que él estaba dando de las bajas presiones, del hurto que se estaba cometiendo. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos. La Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.